vamos a ver cómo podemos aprender a interpretar las cartas náuticas para saber dónde debemos de realizar el curricán. Mucha gente me pregunta dónde debe pasar exactamente los curris, sobre todo cuando se hace curry de fondo. Esto es algo que es muy típico en la gente que no tiene experiencia, pero por otro lado es fundamental para poder empezar a curricanear con éxito. Lo primero que tendremos que hacer es aprender a identificar dónde están los beriles. Y lo lógico es preguntarnos, ¿qué es realmente un beril? Pues bien, según la Real Academia de la Lengua Española, el beril en el mar es la orilla o borde de un bajo. Para entenderlo mejor, yo os diría que lo que tenemos que buscar son las grandes caídas, o bien subidas o bien bajadas de terreno, como si fueran las cordilleras o las montañas dentro de lo que es el fondo marino. El porqué es muy sencillo. Es porque ahí es donde hacen fricción las distintas corrientes y donde se genera un movimiento de pescado especial. Los peces grandes se encuentran muy a gusto en los beriles, ya que es una zona donde las corrientes les traen a menudo el pez pasto. Y también porque es una zona donde con poco movimiento se pueden subir grandes distancias. Los beriles suelen ser las zonas mejores para hacer curricán de fondo sin ningún tipo de duda. Pero identifiquemos exactamente cómo encontrar un beril en una carta náutica. En primer lugar, tenemos que aprender a identificar dónde están los beriles. Visualmente en la carta, el beril tiene una identificación muy sencilla y es donde se juntan muchas de las rayitas, esto es, donde hay una caída bien pronunciada de unos metros a otros. Yo os aconsejaría para empezar a hacer curricán de fondo que busquéis los beriles que estén entre 15, 20 o 30 metros. En cualquier zona de la costa, alejándonos un poco con una buena batimetría, se pueden identificar inmediatamente cuáles son los beriles óptimos para realizar el curricán de fondo. Luego, evidentemente, podemos encontrar distintas cartas, unas más aconsejables que otras, para poder ver los beriles. Yo, sin duda, a mí las que más me gustan son las que podemos realizar nosotros mismos. Esto es, las que con el programa Go Free de Insight Genesis, que podemos realizar con Lowrance, podemos crear nosotros nuestros propios planos. Generar nuestros propios mapas con las sondas Lowrance es muy sencillo. Ya he comentado en otras ocasiones cómo se puede ir grabando la batimetría según vamos haciendo nosotros curricán. Nuestra sonda, cada vez que pasamos, va tomando lectura del fondo, esos datos los podemos subir a internet y podemos crear nuestra propia carta. La ventaja es que estas cartas son reales de nuestra sonda. Nosotros podemos, con el programa Go Free, tener nuestra propia batimetría o bien acceder a batimetrías públicas de gente, por ejemplo como yo, que grabamos y que subimos y dejamos las batimetrías en abierto. En ese caso, en la página de Insight Genesis, el apartado de Social Map. En el Social Map vemos perfectamente cómo hay grandes zonas que la gente ya ha hecho las batimetrías y se van subiendo. Esto tiene una ventaja porque cada vez somos más los usuarios que grabamos y que subimos batimetría. De este modo, dentro de no mucho ya tendremos toda la costa bien realizada y con batimetría real. Y cuando digo batimetría real me refiero a batimetría de verdad, que coincide 100%, puesto que muchas de las batimetrías que nos suben otras compañías no son reales y te pueden marcar 18 o 20 metros y cuando te plantas ahí con el barco resulta que a lo mejor estás en 14 o en 15, hay mucha diferencia. Mi experiencia es que con Insight Genesis, tanto en la batimetría pública como en la batimetría privada, siempre se acierta al 100%. Y además es mucho más evidente porque tenemos prácticamente la opción de tener cada pie una línea de batimetría. Esto nos va a permitir identificar de una manera muy evidente dónde tenemos los picos que nos servirán para hacer jigging o dónde tenemos realmente las grandes caídas para hacer el curricán de fondo. Bien, espero con esta sesión de hoy haberos podido aclarar un poco cómo y por dónde debemos realizar nuestro curricán de fondo. Más adelante os enseñaré cómo usar exactamente la sonda para poder realizar estas lecturas y orientaros un poco en cómo poder utilizarla de manera más eficaz para la pesca.